Muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que nos estés viendo. Bienvenidos a otro episodio de, casi digo la hora del calcio, ¿no? Del Alvariño Opina, a nuestra sección en la que contamos verborrea pura y nos quedamos tan tranquilos, ¿verdad? Es un poco el enfoque que tenemos con esta nuestra querida sección. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de los jugadores del Milan y un tema que pues, se ha repetido muchas veces, pero sí podemos resolver tácticamente los jugadores del Milan pues son idiotas, coloquialmente, o como queramos decir, um, son escasos, son pobres, son justos, no les da. O si por el contrario, pues oye, hay algunos que son mejores a ese nivel, que no, ojo, no hablo técnicamente, no es lo mismo. Es lo mismo técnico que táctico, no es lo mismo, pero podemos analizar esa cuestión. Y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Comentamos también brevemente, tácticamente el Milan pues tiene jugadores que son muy capaces, pues son Pulisic, son Leao, por ejemplo. Bueno, Leao más física que técnica, que tiene buen regate a veces, pero Pulisic sí. Pero tampoco hay mucho más, ¿no? A nivel técnico, miras el Milan y te encuentras que es un equipo con muy poco en ese sentido. Félix, un poquito quizá. Puede, se supone, no, pero se supone, Ozil te puede aportar eso a nivel técnico. Jugadores con más capacidad de pues, tener el balón pegado al pie y conducir, tocar, apoyarse, lanzar una pared y devolverla. Pero en general, y esto es así, los jugadores del Milan destacan más por ser físicos. Lo vemos en los propios laterales del Milan, Walker y Theo. Destacan en lo físico, ¿no? Potencia física y ya está. Yo y Rabia, Pavlovic son centrales físicos. Tienen su toque de balón que no lo hace. No es esto. Musa, Loftus-Cheek, Fofana, Bondo, todos esos son mediocampistas físicos. No son Reyners lo mismo. Leao me parece incluso más tirado por potencia que por técnica. Los delanteros son todos físicos. Hay un delantero que sea tiene su técnica a la hora de definir, por supuesto, a la hora de concluir acciones y a la hora de tal. Pero destacan más por el movimiento físico y de arrastre. Luego, a nivel táctico, que era una cuestión que nos hemos planteado. Los jugadores del Milan son escasos a nivel táctico. Bueno, pues yo creo que un poquito sí. No son el adalid de la táctica. Si te paras a ver los jugadores del Milan, Walker y Theo Hernández, por ejemplo, siempre tienden al desajuste táctico. Walker pierde mucho la posición. La recupera más por potencia, como hemos dicho, por físico, por empuje. Pero tiende a desajustarse mucho. Cuando el rival tiene la posesión, incluso cuando tiene un nivel, sí que se forma ir a 3, pero tiende a ajustarse, a moverse a los donde no le tocan y tiende a desajustar ahí al Milan un poquito. Luego lo compensa. Y hay otras cosas que las hace muy bien, como el espectro físico, pero en lo posicional no lo hace bien. Theo Hernández es el desajuste compacto. Prácticamente es un C. Nunca está en su sitio, siempre está perdido en el campo. Lo vemos siempre cuando Theo pues, se descuelga y luego no hace el retroceso. Eso es una falla táctica, porque estás desaprovisionando al equipo en defensa. Ahora el repliegue no lo ejecuta. Entonces, prácticamente eso es un error. Luego los centrales, lo mismo. Son centrales. Pavlovic es el adalid de eso. Pavlovic tiende a perder la posición mucho y el entrenador es eso que les desespera un poco. Pues así. Porque tiende un poco a pues, hacerse excursiones. Con el estilo Rudiger, Es un poco el caos táctico. Pero además esto es algo que los propios entrenadores del Milan, y Oli lo dijo en su día una vez, creo, que lo ha dicho Fonseca, ha dicho con Seisao, que pues prácticamente no se adaptan a sus ideas. Porque es una banda a nivel táctico. El Milan es una banda en el plano táctico. No,
son capaces de ajustarse, no son capaces de estar en el sitio. Los mediocampistas del Milan tácticamente son una cosa tremenda. Em, ya no hablo a nivel técnico, pero Bondo, Musa, Loftus-Cheek y demás, y Fofana. Fofana quizás es el más ordenado tácticamente junto a Bondo, quizás, fíjate. Pero, por ejemplo, Musa y Loftus-Cheek tienden a la excursión. Tienden a hacerse excursiones y retroceden mal y tardan mucho en retroceder y lo hacen tarde. No tiende a perderse en ese sentido. Y es algo que no hemos visto mucho esta temporada, cuando pues, Musa a veces le ponen de pivote y se pierde la posición cayendo a banda o moviéndose incluso por razones de media punta. Reiner, tácticamente, bueno, no es la gran cosa. De hecho, yo creo que a nivel táctico el que mejor lo hace es Pulisic. Sabe dónde siempre está en su sitio Pulisic a nivel táctico. Y Abraham, en sus funciones, tácticamente no se mueve mal. Pero sí, yo creo que el Milan, podemos concluir que el Milan a nivel táctico no es un buen equipo. No lo es. Pero ya no es tema del entrenador, es tema de los jugadores que hay. Y esto se ve muy bien a veces cuando el Milan intenta salir con la pelota controlada desde atrás, desde Miñón. No se ofrecen jugadores al pase, no hay movimiento. Cuando hay un receptor del balón, no hay movimiento. Es todo muy estático. Ya fuera con Pioli, con Fonseca o con Sisao. Milan muy parado, muy estático, esperando, como si, bueno, intentando ver si la pelota llega a algún sitio, en vez de pues ofrecerse, moverse, romper el molde táctico del rival con movimientos de atracción. Es algo que el Milan no es capaz de hacer. Es un equipo por lo que el Milan, cuando hablamos de que le cuesta mucho a nivel táctico los equipos que se le encierran, esto responde a una cuestión muy concreta. Y es precisamente eso. El Milan no es que se desordene prácticamente, pero yo creo que incluso en ataque, tácticamente, cuando te estás enfrentando a un bloque bajo, te tienes que desordenar, tienes que haber mucho movimiento, cruces constantes, lanzar paredes, asociarte en el pase rápido, en el movimiento en una baldosa. Tiene que ser todo muy pa. Y en cambio, lo que le pasa al Milan contra esos equipos que le plantean un bloque más bajo es que es todo pa. Si lo llevo a pensar, tengo ahí una página de una pizarra, lo voy a proyectar aquí y os lo mostrará mejor, pero a ver si tengo una hojita un poco más al estilo rústico y os lo puedo enseñar mejor, pero básicamente es lo que os estoy comentando. El Milan tiene ese problema, no tengo ninguna hoja aquí, bueno, no voy a sacar. Tiene ese problema a nivel táctico de que cuando hay un bloque bajo delante, tiende a ralentizar el juego cuando tiene que ser al contrario. Cuando estás contra un bloque bajo, la tendencia que tienes que tener es a acelerar el juego. A veces sí que lo tienes que parar, cuando te están pusheando mucho, debes tomarte la calma. Porque cuando te están presionando, acelerar es pérdida, siempre. Pero cuando estás en tres cuartos, lo que tienes que hacer es intentar moverlo rápido, que los desmarques, que haya desorden. Porque todo es tan rígido como la estructura, no haya movimientos por dentro, no se cargue en la zona interior. El Milan siempre tiene un problema, que es que cuando intentas centrar, no hay nadie. Y es por eso, es porque es rígido, que el único que se mueve es el que tiene el balón y a lo mejor un jugador que tenga al lado. Ya está, no hay más movimientos de eso. Y a nivel defensivo pasa lo mismo. A nivel defensivo, el Milan, cuando hace una transición, está muy abierto, pero muy abierto. El carril central es un pasillo tremendo. Y el lateral izquierdo que no hace retroceso. Entonces hay un pasillo central y un pasillo aquí. Luego hay un central aquí, que es el hueco central que hemos dicho. Aquí. Un lateral quizá intentando cerrar un poco más la línea, presionando hacia adentro al otro central,
y le facilitan mucho al rival llegar en superioridad táctica al área rival. Y es un problema que ha tenido toda la temporada en Milan, todo el rato. Mismo problema. Tanto en ataque como en defensa. Los bloques bajos Milan tendiendo a ralentizar el juego, a ir más lento, más pastoso, más escaso. Y en defensa, a no transicionar bien, no cerrar bien los espacios, dejar tirar y centrar. Es un error táctico muy claro ese. De, pues intentas defender por espacio, por un poco de. Tiene aquí la pelota un jugador y tú lo estás defendiendo así, se va acercando y tú vas tirando de atrás. Llega un momento que tienes que acercarte, porque si no, el otro va a hacer así y te va a cortar el balón o va a rematar, como pasó con Igor Paixão en el partido de ida. Es verdad que es un error de Miñón, pero es que le dejan probar a puerta. Es que si dejas probar a puerta puede haber un fallo. Es humano que haya un fallo. Y si le permites hacer el remate por espacio, pues es algo que va a pasar. Es que va a pasar, es que tienen margen para centrar en el gol del Como del otro día. Le dejan espacio a Nico Paz y a Da Cuña. Consecuencia, gol. Le han dejado espacio, le han dejado tirar y le han dejado tocar. A Nico Paz le dejaron tocar y Da Cuña tirar. Resultado y consecuencia, pues gol del Milan. Digo, del Como. Y es el problema que está teniendo el Milan contra los bloques bajos. Hay por aquí algún caso, pero contra el Lecce hubo ratos. Es verdad que el Lecce es un equipo que se desorganiza bastante, pero hubo ratos en Milan que era un poco así, contra el Lecce un poco así, tenían posesión y el Milan era tan estático que el Lecce iba a morder y tendían a la pérdida. Entonces el Milan pues es incapaz de ajustarse tácticamente ni en defensa ni en ataque. Y es por eso, es porque yo creo que los jugadores de Milan, algunos tienen IQ muy bajo y les falta ese nivel de, pues vamos a ser un poco imaginativos, vamos a intentar romper la baraja, intentar el efecto sorpresa que se llama siempre, no ser previsibles. El Milan entienda eso, tanto en ataque como en defensa repite mismos patrones siempre, todo el rato, y por eso el Milan, verdad que en ataque ha mejorado, pero por eso el Milan lleva sin dejar una portería a cero desde el 15 de febrero. Y antes de eso, pues sí que es verdad que tenía alguna más, pero desde el 15 de febrero el Milan no deja una portería. Porque es por el desajuste táctico en defensa. Y en ataque, pues es verdad que ha mejorado, pero es un poco más por puños. Mira, en ataque es un poco más por enganche, por puños, porque a veces sí que es verdad que Conceição está consiguiendo hacer de lo simple lo complicado, de lo complicado lo simple y de lo simple lo complicado y que funcione un poquito más el engranaje. Es verdad que ahí es el que está bien, porque está consiguiendo que funcione un poco mejor, pero si nos preguntamos que a nivel general Milan es de IQ bajo, sí, para mí sí, el coeficiente intelectual de los jugadores del Milan a nivel táctico es bajo. En Walker veo los mediocampistas así en bloque, no se libra casi nadie. Quizá Gavia en defensa, sí, Gavia podría librarse, porque sigue tiende a ajustar bastante bien y ser más ordenadito. Pero es luego ya Pulisic y ya está. Y ya está. El resto, no, pasando un 5. No puede ser. Tácticamente, para que funcionen, hay que exigir más. Y es algo que dijo Conceição, por lo que es incapaz de aplicar su idea, porque ahora del Milan no entienden ese orden táctico. Pero no es de Conceição. En general, no lo entienden. Tienen que ser cosas muy simples. Y yo creo que la base para hacer funcionar al Milan es que tácticamente se le den órdenes muy simples y muy mascadito, muy simple y muy mascadito, y funciones muy específicas, muy pocas. Pues si les cargas de conceptos, tienden a perderse en este mar de ideas. Y es la sensación que tengo. Y además de que es un equipo que no tiene el compromiso para lo que pues eso le gustaría, que es un poco más del fútbol de presión. Para eso tienen que ajustar la línea todo el rato, todos. Bueno, el Barça de Flick es el perfecto ejemplo del Genuine Pressing bien ejecutado. Es así. Un equipo que la línea la tiran todos a la vez, regulan todos a la vez, ajustan todos a la vez
hacen ataques rápidos todos a la vez, saben también cuándo parar un poco el juego. O sea, no es un buen trabajo táctico, un buen orden táctico, y lo del Milan, pues es un buñuelito. Y también es verdad, algo que se ha dicho, que lo he dicho, el problema es eso, es que no tienen tiempo para trabajar tácticamente su idea. Y es algo que se necesita, que todos los entrenadores necesitan un tiempo para ir implantando su idea táctica. También es parte de culpa del Milan ahí, de no haber dado margen casi nunca al proyecto, solo a Pioli quizá. Y bueno, pues en general, pues ese es el problema del Milan, un equipo que no es capaz de tácticamente tener un orden, y que es lo que para mí justifica pues la mala temporada en general. Para mí es el gran justificante de la mala temporada en general. Jugadores que tácticamente no están y que no tienen el compromiso, porque para ajuste puede ser bueno tácticamente, pero si no tienes compromiso no va a funcionar prácticamente ninguna propuesta, casi ninguna, que sea de pues, algún jugador concreto. Pero sin compromiso es imposible que funcione ninguna idea táctica, porque para un funcionamiento táctico se necesita menor, o que al menos la mayoría lo haga. Y en el Milan no está pasando, y es en definitiva el gran problema que está teniendo el Milan, y en consecuencia pues es el producto de la mala temporada del club a nivel general. Y eso es todo por este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo o directo.